El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés, Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, como ya muy bien todos lo sabemos, estamos en este tiempo de la Cuaresma, que la iniciamos el miércoles de ceniza. Ya celebramos el primer domingo de Cuaresma, donde el Señor nos recordaba, o el Evangelio nos recordaba, las tentaciones de Cristo y de cómo esas tentaciones, por supuesto, fueron vencidas. El Señor venció al demonio en el desierto. Y hoy en el Evangelio pues se nos habla precisamente de la transfiguración del Señor. Pero en la liturgia de la palabra nosotros podemos encontrar en el libro del Génesis una idea importante. ¿Cuál es esa idea? La primera es salir. En la primera lectura encontramos esa palabra allí que vamos a reflexionar: salir, ir. En el Salmo, el salmista nos habla también nuevamente de la misericordia del Señor. Así lo respondíamos, ¿verdad? Y la segunda lectura del apóstol Pablo pues nos invita a participar. Esa palabra participar también dentro de la liturgia de hoy. Y el Evangelio pues tiene muchísimas cosas a compartir y que vamos a discernir pues 2 o 3 ideas del Evangelio. La primera sería escuchar, la primera palabra. La segunda sería Jesús propiamente y glorioso, ¿no? Porque ahí vemos en la transfiguración, en lo que comenta el evangelista, vemos la gloria del Señor en la transfiguración. Es por eso que cada palabra pues nos debe ayudar a nosotros a fortalecer nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón, siempre dejándonos alimentar, por supuesto, de la palabra de Dios. De allí que, como les decía, en el libro del Génesis se nos plasma lo siguiente: salir confiado y sostenerse en la promesa que Dios le hizo en este caso a Abraham, ¿sí? Y Dios le dice a él: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu tierra. O sea, le da un mandato y Abraham hace lo que el Señor le pide. No le mostró un mapa o no le mostró un camino, un GPS por donde tenía que caminar e ir. No, él sale confiando en la promesa del Señor. Abraham
¿sí? No tiene seguridades humanas. Lo que tiene es la palabra de Dios. Lo que tiene él en su mente precisamente es la obediencia. Y por eso Abraham se pone en camino. Hoy también el Señor nos dice a todos nosotros que debemos salir de muchas cosas. Debemos salir de nuestro pecado, especialmente en este tiempo de la Cuaresma, esa invitación que nos hace Dios por medio de la iglesia. Debemos salir, pero debemos salir de cosas que nos hacen daño, que nos destruyen poco a poco y que nosotros no nos damos cuenta. Y una de las cosas que nos va aniquilando poco a poco si nos mantenemos en ella es el pecado. Entonces hoy, por medio del libro del Génesis, el Señor nos dice que debemos salir de nuestra comodidad espiritual, de no solo conformarnos con lo que hacemos, sino ir más allá, buscar lo más elevado. Y en este caso, para el cristiano, lo más elevado es la búsqueda de la santidad. ¿Sí? El Señor nos invita a salir también ¿de qué? De nuestros miedos. O sea, no permanecer en ellos, no dejarnos intimidar por esos miedos espirituales o por esos miedos también psicológicos que a veces pudiéramos tener en nuestra cabeza. A veces escuchamos que el peor enemigo que uno tiene es uno mismo, porque uno es uno mismo se bloquea, uno mismo dice yo no puedo ir hacia allá, uno mismo se dice hasta aquí llego. Entonces el Señor nos invita a salir de esos miedos, a avanzar, ¿verdad? Por supuesto nos invita, y esto es importante porque a veces no lo consideramos, quizás a mí me puede pasar como sacerdote. El Señor nos invita también, por medio de la palabra, a salir de nuestros pecados repetidos. ¿Cuántas veces no repetimos los mismos pecados? Y siempre los mismos pecados. El Señor nos dice también hoy, mire, hay que salir de eso. Hay que hacer propósito ¿de qué? De enmienda. Hay que cambiar. Ese es el tiempo, o este es el tiempo oportuno de la conversión, de cambiar, de transfigurarse en todo caso. Y salir, por supuesto, de tantas cosas que yo pudiera decir. Quizás pudiera nombrar 10 cosas de las que debemos salir. Pero estas las considero importantes porque son las que nos van a hacer muchísimo daño. En esta Cuaresma, pues Dios nos muestra, o dijéramos, no nos muestra todo el futuro, porque es así, pero sí nos da su promesa. Y nos da la promesa de aquellos que nos preparamos para celebrar el memorial de Cristo, su muerte, su pasión y su resurrección. ¿Y cuál es esa promesa que Cristo nos hizo? Y que la debemos tener siempre plasmada en nuestra mente. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. O yo estaré con ustedes siempre. Así lo dice la palabra. La fe, esa fe que nosotros profesamos, la fe no es tener certezas humanas. Las certezas humanas nos hacen caer, nos engañan. Por esas certezas humanas que a veces tenemos, fracasamos, sino más bien caminar apoyados y siendo fieles a Dios, como Abraham. Abraham que en esta lectura lo que hace es recapitular la confianza y la mirada siempre en el Señor, es decir, la fidelidad. Es aquí donde yo me pregunto con ustedes, querida comunidad, ¿de qué tierra me estoy, o qué tierra Dios me está pidiendo que salga? ¿De qué debo salir yo hoy, esta noche o mañana en la mañana? Quizás nos da chance, quizás Dios mismo nos puede llamar esta noche. ¿De qué tierra tengo que salir? Es decir, ¿de qué cosas debo salir en este tiempo, verdad? Y especialmente en la Cuaresma. El salmista nos dice algo muy precioso, muy hermoso, diría yo también. Como el domingo pasado, porque va a ser una continuidad, porque este tiempo de Cuaresma es tiempo de misericordia también. Es tiempo de Dios y es tiempo para Dios, ¿verdad? Entonces el salmista nos dice confiar en la misericordia fiel del Señor. Así,
Por eso los ojos del Señor están puestos en quienes verdaderamente esperan su misericordia. De aquellos que no esperan la misericordia de Dios, pues ¿qué va a estar Dios poniendo sus ojos en los que no la esperamos? Por supuesto, su mirada va a estar lejos. Entonces, nuestra espera, esa misericordia de Dios, no es una espera que debe ser pasiva, más bien es una confianza activa y plena siempre en el Señor. Esa es la invitación del salmista. Nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil, ahora mismo, en este momento. Vemos cómo la Tierra Santa está en guerra, cómo los países poderosos están en guerra. Y ahí no se está haciendo nada santo. Tenga el quien se considere que tenga la razón. Ahí lo que se está haciendo son destruyéndose o destruyéndonos, pudiéramos decir. Estamos en tiempos, como digo, de incertidumbre, de crisis, de guerras, de enfermedades, de una inseguridad económica. ¿Será que hago esto? ¿Será que no hago esto? Si invierto, quizás voy a perder. Si dejo la plata también, pues si tengo 100,000 pesos y los guardo hasta el otro año, por el 2027, pues van a ser los mismos 100,000 pesos o peor, ya no van a valer nada. ¿Qué hago? Todo es una incertidumbre, así es. Pero este salmo nos recuerda que nuestra seguridad no está en lo humano, que nuestra seguridad no está en los ejércitos, ¿verdad? Ni en el dinero, sino nuestra confianza, ¿verdad? Nuestro seguimiento a Jesús es que nosotros verdaderamente seamos fieles al Señor para poder alcanzar ¿qué? La misericordia que viene de Dios. Entonces aprendamos en esta cuaresma que a pesar de todas esas cosas que estamos viviendo, que nosotros incluso podemos experimentar, pues esperar sin desesperarnos, con tranquilidad, confiando en la misericordia de Dios. Confiar incluso si aún no vemos los resultados inmediatos. Una cosa sí les tengo que decir, debemos ponernos siempre en acción. No, nosotros no tenemos a la final nada que perder, porque uno se pone a pensar, es que si yo hago esto voy a perder. No, igual usted este mundo lo tiene que dejar. Esa seguridad que usted tiene quizás de que hay muchos en este momento que tenemos como esa seguridad que no nos vamos a morir. Hay gente que piensa que nunca se va a morir. No, o sea, eso ya, lo que usted haga, de no arriesgarse a hacer cosas buenas, por supuesto, y cosas buenas para usted, para su vida personal, usted tiene que arriesgarse. Para su vida espiritual, para su vida, ¿cómo no? Si usted lo hace bien y justa y honradamente, su vida económica, eso también. Hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pero aún, incluso sin ver los resultados inmediatos, nosotros debemos confiar en Dios. Creer que Dios actúa, aunque no lo veamos. Creerlo profundamente. Como cuando nosotros vemos el pan y el vino, que ahí ¿qué es lo que vemos? Y creemos profundamente que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, vamos a tratar de aplicar esto en el tiempo de Cuaresma y decirlo, ¿no? La confianza se vive en la oración perseverante, en la paciencia, en la familia, en la comunidad y sobre todo en la esperanza que viene de Dios. Cuando todo parece oscuro, siempre Dios está, o siempre Dios se aparece en el camino. Pero se necesita precisamente eso, confiar. Y el apóstol Pablo, que le habla a Timoteo nuevamente, les decía que la palabra era participar. Participa. Y esa también es una invitación para todos nosotros. Alguien me decía en estos días, padre, es que yo que me porto bien y yo hago las cosas bien y las cosas como que no me salen a mí bien, pues está viviendo engañado o está viviendo engañado. Uno puede ser muy bueno y puede hacer muchas cosas buenas y hay que hacerlas, por supuesto, siempre, pero eso no nos exime de que a lo mejor nos va a pasar algo difícil.
incluso de que Satanás no nos va a atacar. Satanás nos va a atacar a las personas que buscan ser santas, es a las que Satanás más le va a buscar la caída y los va a buscar desanimar. Le va a buscar, como decimos nosotros cruelmente hablando, la vuelta. Pero fíjense, Pablo invita a Timoteo, comparte, participa conmigo de los sufrimientos por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Estas son cosas que nos gustan, cosas que difieren quizás de nuestro pensamiento. Hoy el Evangelio, precisamente, el Evangelio del sábado, nos habla de qué recompensa tiene amar a los que nos aman. ¿Qué recompensa? Sí. Y entonces el Señor nos invita, amen a sus enemigos para que eso tenga un gran impacto, una gran recompensa, ¿verdad? Entonces, la fe no es comodidad, como muchas personas piensan, o como muchos, quizás yo pienso. La fe no es comodidad, por el contrario, la fe es la participación en la cruz de cada día, en la cruz de Cristo. Por eso el Señor nos recalca, bueno, no sé cuántas veces al año cuando leemos la liturgia, el que quiera seguirme, que tome su ¿qué? Su cruz de cada día. Y nos está diciendo lo mismo que el apóstol Pablo a Timoteo, comparte conmigo el sufrimiento del Evangelio. Comparte conmigo el sufrimiento de ¿quién? De Cristo. Es así. Entonces, hoy el cristiano, es decir, nosotros estamos llamados a participar en muchas cosas. A participar en la evangelización, a ser partícipes también en el sufrimiento del mundo, a participar en la transformación de la sociedad, a querer cambiar. Hemos escuchado siempre esas palabras que a veces suenan muy cómodas y muy, sí, como muy conformistas, ¿no? Bueno, primero, si quieres cambiar al mundo, cambia tú primero. Es verdad, tengo que cambiar yo primero. Y luego de que yo cambie, eso no es una mentira, es una gran verdad, transformar y cambiar mi entorno, cambiar lo social, porque nosotros somos seres sociales, siempre estamos en contacto con otras personas y eso es sociedad. Entonces no se trata solo de creer, sino verdaderamente, vuelvo y repito, como dice el apóstol Pablo, de comprometerse total y plenamente, como Cristo se comprometió hasta el Calvario, hasta la cruz, para llevarnos al cielo. En Cuaresma, en este tiempo, el Señor nos dice, no seas espectador del Evangelio, sé protagonista del Evangelio. El espectador se queda viendo quién va a ganar. Imaginémonos un partido de fútbol, o imaginémonos una pelea de boxeo, puede ser, y ahí está todo el mundo de espectador mirando quién va a ganar o quién va a perder. Bueno, son deportes y está bien, uno tiene que esperar eso. Pero en las cosas de Dios, en las cosas del Evangelio, yo no puedo ser un mero espectador, una mera persona estando allí a ver qué pasa. No, yo debo ser protagonista, como lo estoy diciendo, del Evangelio. ¿Y qué es ser protagonista del Evangelio? Que yo doy testimonio de ese Evangelio. Por muy difícil que sea, o porque a veces no me guste, porque pues Dios nos coloca las cosas que no nos gustan. Y el Evangelio que le decía que era una maravilla, porque hoy nuevamente se nos habla de la transfiguración, de cómo Jesús tomó a Santiago, a Juan, a Pedro, subió a la montaña, ¿verdad? Y se transfiguró sencillamente. Y además de eso, allí en este episodio del Evangelio se aparecieron también Moisés, se apareció Elías, ¿verdad? Se aparecieron allí, dice la palabra. Y Moisés, y se transformó su ropaje, o sea, se vio la gloria y el esplendor de Cristo, ¿verdad? Y qué maravilloso momento, pienso yo, que tuvieron, qué privilegio tan grande tuvieron Pedro, Santiago y Juan de ver a Elías, de ver a Moisés, ¿verdad? Conversando precisamente con el Señor. Eso es una maravilla. Pero bueno, en todo esto hay cosas importantes que decir. Lo primero es, y aquí está en el Evangelio, dicen, salió una voz. ¿Quién recuerda, José?